Bien, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó ayer algo que he leído un tuit y una información de Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, representante del INE, representante de Morena ante el propio Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que esto es ya validar una especie de ante-precampaña, es decir, que el Tribunal Electoral está determinando validar estos procesos de los partidos que eligen coordinadores internos. De esto vamos a hablar con Hamlet, que está con nosotros. Hamlet, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Te saludo desde el Consejo General, aquí las oficinas de Morena de la representación ante el INE. Primero, expresarte mi solidaridad por los ataques que has recibido de presuntos contratos que se supone te adjudicaron nada más porque la empresa se llama Astillero. No sabía que eras millonario, Julio. Ya viste, propiedades en todo el mundo y de todo. Casas productoras, tequilas, tiendas de abarrotes, taquerías, de todo, Hamlet. No, Gracias, gracias. tu trayectoria habla por ti. Me queda claro que eres un periodista, un comunicador honesto y muy trabajador. Siempre estás ahí pendiente de todos los acontecimientos. Muchas gracias. Al contrario, Hamlet, muchas gracias por tus palabras. Hamlet, pues, ¿qué significa la resolución ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? A mí me llamó mucho la atención lo que dices, que está validando ya las anteprecampañas. ¿Es una aceptación ya de esa realidad política, Hamlet? Sí, el magistrado presidente Reyes Rodríguez señaló en su intervención que el derecho es dinámico y no solamente se modifica por lo que hacemos los legisladores desde el Congreso, que cada vez nos dejan menos cambiar la realidad de las normas, o lo que se pueden hacer desde las demás autoridades, desde los tribunales o desde el propio Instituto Nacional Electoral. Hay otras medidas o mecanismos para realizar estos cambios en la realidad jurídica del país y en ocasiones el derecho se mueve a partir de las expresiones de la ciudadanía. Después de todo, la legislación regula las actividades de las y los ciudadanos en un territorio y tiempo determinado. De eso se trata un sistema jurídico, lo enseñan en Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, sí aceptan esta nueva realidad política. El presidente del tribunal le denomina a esta fase posicionamiento político y en otra parte de sus intervenciones habla de los aspirantes a precandidaturas. Entonces, en términos coloquiales y prácticos, sí podríamos estar hablando de las pre-precampañas o de las ante-precampañas como una fase en la que los institutos políticos pueden buscar, en conjunto con la ciudadanía, con el pueblo, a sus mejores cuadros para posteriormente ser postulados. El tribunal entonces ya le está dando esa lectura. Decirle a la audiencia que el proyecto que se había presentado por la magistrada Otalora tomaba una de las tres opciones, que era prohibir todos estos actos para la coalición de derecha y también para nosotros, para Juntos Hacemos Historia. Y la mayoría de los magistrados, 3-1, se fueron por esta decisión intermedia de obligar al INE a que emita alineamientos. Pero sí están aceptando esa nueva realidad. Hamlet, muchos, entre ellos yo, hemos hablado de lo que nos parece una simulación de todos estos procesos internos. Me parece que a partir de esta resolución del Tribunal Electoral ya no se puede hablar de simulación, ya está aceptado y va a ser regulado. ¿Así es? Sí, además el presidente del tribunal manifestó hacia el final de sus intervenciones que estos lineamientos serían aplicables también para las gubernaturas que se van a disputar el siguiente año. Entonces, es un marco que hasta que legislemos va a ser el aplicable para todo este tipo de procesos. Le está reconociendo entonces a los partidos un umbral mayor de organización y de búsqueda precisamente de perfiles competitivos. ¿Por qué estamos en esta anticipación? Y yo recuerdo que hemos platicado de esto antes, por los propios criterios que había emitido el tribunal en las décadas anteriores. Ayer, por ejemplo, confirmaron que no existen actos anticipados de campaña o de precampaña si no se cruza la línea del llamado expreso e inequívoco al voto. Puede que esa línea parezca que está muy adelantada y que excluya todas las demás actividades, pero el tribunal tiene varias décadas insistiendo en eso. Esto se reúne también con un criterio que ya tiene por lo menos una década en donde el Tribunal Electoral justificó
que las precandidaturas podían desarrollarse con un aspirante. En condiciones ordinarias, las precandidaturas precisamente consistían en la competencia interna para poder postular al candidato. Ahora no, te puedes ir con un precandidato único. Eso evidentemente genera un desplazamiento hacia atrás para que se tenga esa disputa al interior. Entonces es una reacción en cadena, Julio. Hamlet, y el Tribunal Electoral le instruye al Instituto Nacional Electoral, el INE, para que establezca esas regulaciones de esta nueva etapa política convalidada. En esencia, ¿qué lineamientos son los que da el tribunal para que el INE los vaya instaurando? Sí, dicta 4 principales ideas. Una es en fiscalización, origen, monto y destino de los recursos. Se tendrá que emitir por el instituto esos lineamientos junto con la supervisión, las actividades permanentes de supervisión de este gasto. Aquí Morena ya había tomado algunas medidas, como la distribución de los 5 millones a cada uno de los aspirantes de las corcholatas, la obligación de que emitieran reportes semanales y los hicieran del conocimiento del partido para que a su vez eso se trasladara al instituto en el rubro del gasto ordinario. También se determina que las personas que están en ejercicio de sus funciones como servidores públicos no pueden aspirar a la vez a competir por un cargo de posicionamiento interno, o sea, un proceso intrapartidario. Aquí Morena, otra vez desde el Consejo Nacional, ya había determinado que se tenían que separar de sus cargos quienes aspiraran a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación. No así en la coalición de derecha, porque ahí pues Santiago Krill y Xochitl Gálvez siguen en funciones. En la comisión permanente de hace 10 días le solicitamos a Santiago Krill, le exigimos que se separara del cargo, incluso hubo una votación ahí de un punto de acuerdo en ese sentido. Ahora pues ya es ineludible, vendrá seguramente en el engrose. Determinó el tribunal que no se puede utilizar la prerrogativa permanente de radio y televisión para potenciar la exposición de estos aspirantes. Para efectos prácticos, no podría Morena, por ejemplo, subir sus spots con la imagen de Claudia, Marcelo, Adán, Ricardo Monreal. Y del otro lado, pues tampoco lo podrían utilizar. Puede que se generen, esto lo deja más o menos en libertad al propio instituto, lineamientos sobre qué tipo de propaganda se puede utilizar. Y en el discurso hablaron sobre los espectaculares. ¿Se van a valer o no los espectaculares? ¿Se van a computar o no para el tema de fiscalización? ¿Y con qué tope de gastos van a funcionar? Lo que sí prohíben también es el gasto en radio y en televisión. En eso insisten, como está establecido desde hace también más de una década, Julio. Esos serían los lineamientos del tribunal. Ahora, procesalmente, ¿qué sigue, Hamlet? ¿Tiene que emitir el INE ese tipo de regulaciones? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? El Congreso, a su vez, ¿qué es lo que tiene que adecuar? Sí, bueno, como la votación la pierde la magistrada Otalora, se tiene que generar un documento que se llama engrose, que incluye los argumentos de la mayoría. Como es un asunto que le urge a la sala superior, yo creo que el engrose, el documento definitivo que reúna la exposición de los magistrados de la mayoría, va a estar listo hoy y lo podrían notificar esta misma tarde al instituto. En el discurso hablaron de darle 5 días al instituto, pero yo creo que incluso pueden ser menos. De hecho, ahora que estamos aquí mismo en la sede y que está en este momento la sesión del Consejo General, te quiero decir que en el punto 6 del orden del día se habla pues de directrices en materia de supervisión del gasto de los recorridos que están realizando los aspirantes en este proceso. Antes de iniciar la sesión, solicitamos que se retirara del orden del día porque ya era un hecho público y notorio que el tribunal iba a obligar al instituto a emitir lineamientos, pero le iba a dar las directrices. El instituto juega entonces con la notificación y la mayoría de los consejeros dijeron, pues es que no nos han notificado, entonces vámonos con nuestros propios lineamientos. ¿Qué va a generar? Que estos lineamientos que se están anticipando al tribunal puedan ser a su vez impugnados ante la sala superior. Y yo creo que los magistrados no van a ver bien lo que está ocurriendo hoy porque pues todo el mundo conoce de este tema, se ha hablado en todos los noticieros, en todos los espacios y los propios consejeros lo saben. Les va a dar entonces este término, ellos los van a emitir y esos lineamientos tienen muy poco margen para ser impugnados porque vienen en instrucción del tribunal en acatamiento de una sentencia y ya cobrarían vigencia, Julio. Hamlet, riesgos para
Morena y sus aliados, riesgos para el Frente Amplio por México ante esta nueva realidad. ¿Qué puede salir mal? Cosa curiosa, Julio, ahorita que hablaste del Frente Amplio por México, ayer en la exposición el magistrado Reyes se refirió a ellos como el Frente Amplio Progresista. Yo creo que el subconsciente lo traicionó y estaba pensando en la izquierda y en Andrés Manuel y así lo expuso. Bueno, los riesgos están sobre todo en la materia de fiscalización. Si se fijan topes y las consecuencias, como podría ser descalificar a uno de los aspirantes. También para el frente, pues es inminente la salida ya de Xóchitl Gálvez y de Santiago Krill de sus cargos. Nosotros no tenemos ese problema porque ya nos habíamos anticipado. El tema de los espectaculares podría cobrar una especial relevancia en las directrices del instituto, sería otro de los apartados. Y en la comprobación del gasto, que tanto nosotros como el Frente tienen que presentarle al instituto sobre todo el desarrollo de este proceso. Hamlet, como siempre, muy agradecidos del análisis, la exposición, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos. Gracias, Julio. Pues también hoy analizamos aquí un asunto de los AMLitos. Ahora ya el instituto quiere cuantificarlos en los mítines. Pues nos parece que esa es una medida disuasiva para el ejercicio de la libertad de comercio de quienes los producen y los llevan a los eventos. O sea que si llevan 100 AMLitos o 1000, pretenden cuantificarlos a partir de un costo para decir, ¿esto es gasto de campaña? Sí, gasto ordinario fuera de campañas y gasto de campaña a partir de ese proceso. Lo van a meter los dos aspectos. Y nosotros, por supuesto, nos pronunciamos en contra. Ya la Corte, en una jurisprudencia del 2022, estableció que las directrices para la libertad de comercio y todo el crédito, todo el ingenio, todo el trabajo, pues es precisamente de los creadores, de quienes hacen AMLitos con sombrero, sin sombrero, con vestimenta del presidente, chicos, medianos, grandes, peinado, despeinado. Entonces, bueno, me parece que esto disuade la libertad de comercio y también las expresiones populares. Pero vamos a estar muy, muy atentos. Hamlet, ya para cerrar, perdón, ¿se puede saber cómo y cuánto pretenden cuantificar cada AMLito llevado a un acto partidista o acto político? ¿A cuánto sería lo que le cargarían a la cuenta? Mejor no se lo vamos a preguntar al instituto porque capaz si nos dice que 500 pesos por AMLito. En Amazon están en 150. Bueno, pues Hamlet, muchas gracias y seguiremos viendo todos estos detalles por esta ocasión. Muchas gracias, Hamlet. Gracias, Julio. Buenas tardes. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Gracias.